Muchas gracias. Son ustedes muy amables. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 12 de diciembre. Se termina el año, ha pasado tan deprisa. Generalmente cuando el tiempo pasa tan rápido es porque hemos sido felices, acaso sin advertirlo, ¿no? Bueno, son las 9 en punto de la noche en Miami, nos están viendo en Estados Unidos, en Puerto Rico. Hoy ha venido un gran invitado. Regresa esta noche al programa un brillante empresario venezolano, de mucho éxito, un hombre de mucho éxito, por quien tengo un profundo respeto y admiración. Eligio Cedeño. No se pierdan a Eligio Cedeño en un momento. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a una pareja que ha venido desde cerca de Zúrich, Suiza, Andrea y Miguel. ¿Dije bien? Gracias por estar aquí. Espero no defraudarlos. Haré mi mejor esfuerzo. Bueno, hoy han ocurrido dos o tres cosas. Lo que ocurrió anoche tarde en Vancouver, la liberación de la billonaria empresaria china Meng Wanzhou, yo creo que es muy bueno, es muy positivo. Yo estoy muy asustado con esto, porque esto se suma a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y esta es una detención, a mi modo de ver, bastante abusiva y arbitraria, que ocurrió en Vancouver el 1 de diciembre, a la hija de uno de los más grandes, si no el más grande magnate chino de las telecomunicaciones, el dueño de Huawei. Meng acababa de llegar de Hong Kong, iba a México y su escala en Vancouver la detuvieron. Bueno, ahora la han liberado bajo fianza. Ha pagado 10 millones de dólares canadienses, que son 7,5 millones de dólares. La van a juzgar en Vancouver y la justicia canadiense va a determinar si corresponde extraditarla a los Estados Unidos. Y si la juzgan aquí acusada de haber violado, burlado las sanciones a Irán, de haber vendido inteligencia digital a los iraníes, puede recibir una condena tan severa como 20 a 30 años de cárcel. Esto ha crispado mucho a los chinos, ¿no? A la dirigencia política china y también, por supuesto, a la burguesía poderosísima china. O sea que la liberación bajo fianza, esta señora se tiene que quedar en Vancouver, no puede salir de noche, tiene que usar un grillete electrónico, pero al menos ha recuperado parcialmente la libertad. Yo creo que no es una mala noticia. Un juez en Vancouver ordenó liberar bajo fianza a Meng Wanzhou, la directora de Huawei, detenida el 1 de diciembre a pedido de Estados Unidos. El monto de la fianza fue fijado en 10 millones de dólares canadienses. Meng debe entregar sus 2 pasaportes, residir en Vancouver, usar una tobillera de vigilancia y no podrá salir de su casa entre las 11 p.m. y las 6 a.m. La primera audiencia de extradición fue fijada para el 6 de febrero. Estados Unidos tiene 60 días desde el día del arresto de Meng para proporcionar toda la documentación para solicitar la extradición a la justicia canadiense. La directora de finanzas de Huawei, de 46 años, es acusada por el gobierno estadounidense de mentir a la banca sobre el uso de una subsidiaria encubierta para vender a Irán, en violación a las sanciones de Washington a Teherán. Si fuera declarada culpable, la ejecutiva se enfrenta a más de 30 años de prisión. Más de 30 años de prisión, dice esta señorita reportera. Yo dije entre 20 y 30. Vamos a ver si la justicia de Canadá la extradita a Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo dije anoche y quisiera repetir hoy, ¿no? A esta señora, billonaria china, la detienen en Vancouver porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama su detención y extradición. ¿Por qué el Departamento de Justicia de los Estados Unidos es tan eficaz en perseguir a una billonaria china acusada de malas prácticas comerciales con Irán y no hace lo mismo con el genocida narcodictador venezolano cuando viene de paseo a Nueva York? Yo no lo entiendo. Bien podría el Departamento de Justicia de los Estados Unidos encausar criminalmente a Maduro, a Cabello y a los cabecillas de esa narcodictadura, acusándolos del mismo delito por el cual han extraditado al Chapo, es decir, durante años vender cocaína a los Estados Unidos. ¿Por qué no lo hacen? Yo no sé bien. Da la impresión de que con China hay una animosidad particular. También parecería que un crimen monetario, comercial, de índole crematística, es peor que un crimen de lesa humanidad como los que ha perpetrado una y mil veces el dictador Maduro. Bueno,
Otro sonado escándalo judicial que debería de tener muy preocupado al presidente Trump es que su abogado de toda la vida, su abogado todoterreno, el hombre que le apagaba los incendios, Michael Cohen, ha sido hoy miércoles sentenciado a 3 años de cárcel. 3 años de cárcel más 2 meses. 2 meses por mentirle al Congreso. A Cohen lo han metido en la cárcel y era un hombre realmente cercano a Trump. Era su lugarteniente legal por hacer 2 pagos ilegales durante la campaña presidencial de Trump. Uno de $150,000 a la actriz porno Stormy Daniels para que se quedara calladita y no contara que ella había sido amante de Trump. Y otro canalizado a través del dueño de The National Enquirer, la compañía American Media Inc., por $150,000 a la ex modelo Playboy Karen McDougal. En total, $280,000. El primer pago lo hizo Cohen él mismo, presumiblemente con plata que le entrega Trump. Resulta inverosímil pensar que el señor Cohen dio de su bolsillo $130,000 a la amante o examante del actual presidente para que se mantuviera calladita, silente y dócil, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estos pagos constituyen delito? Porque la justicia considera que fueron donaciones electorales y el tope de una donación individual son $2.700. Uno no puede donar más que eso a título personal. ¿Por qué se considera que son donaciones electorales? Porque era dinero de la campaña de Trump destinado a personas que iban con su silencio a ayudar al triunfo de Trump. Ahora, si Cohen termina preso, como ha terminado preso, siendo un abogado que era de mucho prestigio, 3 años, esto va a tener reverberaciones y ecos cuando Trump no sea ya el presidente de la República, obviamente, porque Cohen ha dicho que la plata provenía de Trump. Y el dueño de American Media ha dicho, a cambio de que no lo metan en una mazmorra, que la plata que él le entregó a la señora exmodelo de Playboy McDougal, por supuesto, provenía de las arcas de Trump. Bueno, este es un caso que está lejos de terminar, y ya el fiscal Mueller ha metido en la cárcel a 3 colaboradores cercanos del presidente, a Gates, a Manafort y ahora a Cohen. O sea, las balas pasan silbando bien cerca al presidente. Bueno, ayer el presidente de la Casa Blanca se reunió y la reunión fue previsiblemente tensa con la líder demócrata de la Cámara de Representantes, la señora Pelosi. Trump, en su tono habitualmente encendido y apasionado, hizo una apología de la construcción del muro. Un muro que él edifica día y noche verbalmente, pero que todavía no se ha empezado a construir y ya van 2 años. This isn't a question. This is a national emergency. Drugs are pouring into our country. People with tremendous medical difficulty and medical problems are pouring in, and in many cases, it's contagious. They're pouring into our country. We have to have border security. We have to have a wall as part of border security. And I don't think we really disagree so much. I also know that, Nancy's in a situation where it's not easy for her to talk right now, and I understand that, and I fully understand that. We're going to have a good discussion, and we're going to see what happens. But we have to have border security. La señora Pelosi se plantó bastante firme, se atrevió a discrepar y no se dejó atropellar por el señor Trump, ¿no? Que a veces tiene, claro, un estilo un poco desmesurado, se desborda y pretende silenciar a sus contradictores. El señor Schumer, que estaba allí también, intervino, hubo un mínimo rifirrafe, la discrepancia fue patente y es de celebrar, esta es una gran democracia, y Trump amenazó con cerrar burocráticamente el gobierno. 20 times you have called for, I will shut down the government if I don't get my wool. None of us have said it. You want to know something? You've said okay, it. you want to put that on my... You said it. I'll take it. Okay, good. You know what I'll say? Yes. If we don't get what we want, one way or the other, whether it's through you, through a military, through anything you want to call, I will shut down the government. Okay, absolutely. fair enough. And I am proud, and I'll tell you what, I am proud to shut down the government for border security, Chuck, because the people of this country don't want criminals and
of problems and drugs pouring into our country. So I will take the mantle. I will be the one to shut it down. I'm not going to blame you for it. The last time you shut it down, it didn't work. I will take the mantle of shutting down. And I'm going to shut it down for border security. Bueno, recientemente el ex canciller de Trump, el ex secretario de Estado Tillerson, Rex Tillerson, dijo que el principal problema que él tenía con Trump cuando despachaban juntos era que Trump le decía, yo quiero hacer las cosas de esta manera. Y Tillerson le decía, pero señor presidente, de esa manera que usted quiere hacer las cosas, no podemos hacerlas porque está reñida con la ley, esa manera. Y esto es algo, decía Tillerson, que Trump no acaba de entender en toda su complejidad, que no siempre su estilo autoritario e imperial encaja dentro del marco legal. Por eso se ha metido en un lío gordo con las dos examantes, ¿no? La señorita actriz porno y la señorita modelo de Playboy. Porque alguno dice, yo pongo mi dinero y las mantengo calladas y esto se hace como yo digo, acá el que manda soy yo. Pero si uno lo hace así y uno está burlando la ley, luego hay una represalia legal. Por eso su abogado fue preso hoy. Bueno, no entró hoy en la cárcel, va a entrar en la cárcel en marzo, pero quiero decir, fue sentenciado hoy. Entonces, esto es delicado, ¿no? Este es un país de leyes y por mucho que uno tenga un talante autoritario y mandón, la ley prevalece sobre el mandón. Por eso es grande este país, ¿no? Bueno, un grupo de médicos examinó a los diplomáticos de Estados Unidos que se quedaron sospechosamente todos sordos y atontados mientras servían en La Habana. Este fue un ataque acústico deliberado y hoy lo han confirmado. The phone call was, this is the State Department, we have a problem. And the individual on the phone told me about an individual in Havana who had heard odd noises, had felt some pain in his ear, and had ringing in his ear. And the next morning was dizzy and confused. And what we found, and we're going to describe today, is objective evidence of balance disorders that affect the gravity organs and unique cognitive dysfunction. O sea, una disfunción cognitiva, no solamente una incapacidad de escuchar y oír, sino una incapacidad incluso de retener en la memoria. La memoria ha sido dañada de estos individuos. Y yo digo que eso merecería una represalia, que está todavía pendiente por parte de Trump, ¿no? Bueno, comprensiblemente los abogados de Trump se enojaron porque si uno escribía en inglés idiota en Google aparecía una foto del presidente. Así que el jefe de Google ha tenido que ir a rendir explicaciones al Congreso. Bueno, vamos a Venezuela. En un momentito voy a conversar con un brillante empresario venezolano, Eligio Cedeño. El dictador Maduro ha dicho en el tono, en fin, altisonante que emplea habitualmente, que la Casa Blanca ha dado órdenes de asesinarlo. Por supuesto, esta es una exageración, una fabulación, una patraña paranoica de Maduro. Ojalá fuera verdad, no lo es. Vengo otra vez a denunciar el complot que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. Ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. Bueno, las tres cosas son imposibles. No se puede violentar una democracia donde no existe una democracia, no se puede asesinar a un cadáver, a un fantasma, a un alma en pena. Maduro políticamente es un cadáver. Y no se puede imponer una dictadura donde ya la hay, ¿verdad? Así que esas tres premisas son falsas todas. Luego Maduro dice que John Bolton, que no es un hombre demasiado influyente en el gobierno de Trump, es un asesor de seguridad nacional, pero de un rango medio, ¿no? Está subordinado obviamente a Pompeo, que Bolton está desesperado y que se ha obstinado con derrocarlo. Ojalá fuera verdad. Y nos ha llegado buena información, compañeros militares de Brasil, muy buena.
Bolton desesperado, John Bolton, asignándole él misiones para provocaciones militares en el sur de Venezuela, en la frontera con Brasil. Es verdad que Bolton estuvo hace poco en Río con Bolsonaro, y es verdad que hablaron de Venezuela. Bolsonaro asume el 1 de enero, una extravagancia brasileña, ¿no? Asumir el 1 de enero, todo el mundo duerme hasta las 6 de la tarde, menos en Brasil. Pero no es verdad que Bolson haya acicateado a Bolsonaro, lo haya espoleado a usar sus fuerzas militares para provocar a la dictadura venezolana. Eso no es verdad, eso no es verdad. Bueno, en fin, hablaron de los refugiados venezolanos en Brasil, que se cuentan por millares, y ambos, por suerte, tienen una posición bastante clara y no ambigua respecto a la autocracia venezolana. Pero Maduro dice que a Bolton en la Casa Blanca lo llaman Mr. President, lo cual es absolutamente falso, de toda falsedad. Nadie se atrevería a decirle Mr. President a un asesor de seguridad nacional, y con el ego inflamado del actual presidente. Eso no es mínimamente creíble, ¿no? Y Maduro en realidad, como siempre, habla desde la profunda ignorancia. Y en los corrillos de la Casa Blanca se le dice Mr. President a John Bolton, porque él dice que él puede decidir por su cuenta todo lo que haya que decidir. Y en el caso de Venezuela dice que él va a derrocar al gobierno de Venezuela. Y mantiene contactos y comunicación con sectores de la ultraderecha golpista venezolana. Ha convertido a Colombia en la base de operaciones de estos planes enloquecidos, llenos de odio, que vamos a derrotar. Tengan la seguridad que los vamos a derrotar. Está mal informado o agita estos fantasmas con el propósito, claro, de victimizarse, pero nadie le dice Mr. President de la Casa Blanca a Bolton. Bolton es verdad que es un halcón y no es una paloma. No es verdad que Colombia sea la base de operaciones contra militares versus la dictadura venezolana. Duque se ha empeñado en decir que su gobierno no tiene un tono ni un discurso belicista con respecto a Venezuela. O sea que en ese sentido Duque desaprueba explícitamente el uso de la fuerza para tumbarse a la dictadura venezolana. No podemos contar con Duque en ese sentido. Ahora, dice Maduro que Bolton se ha propuesto asfixiarlo, pero quizá ese proceso de estrangulamiento no supone el uso de la fuerza militar, sino quizá, y ojalá esto sea verdad, decretar alguna forma de embargo petrolero que prive a Maduro de los muy deseados dólares en efectivo que provienen de las refinerías petroleras de este país. En la Casa Blanca, en la oficina de John Bolton, él se la pasa afirmándole a la gente que convoca reuniones que Venezuela no se va a poder recuperar en su ingreso petrolero, que nos van a asfixiar y que la asfixia va a hacer la caída de Maduro. Eso es lo que dice Bolton, que Venezuela no se va a recuperar. Bueno, lo diga o no el señor Bolton, Maduro claramente tiene una dificultad en pronunciar los nombres como se deben pronunciar. Es evidente que para que Venezuela se recupere de esta larga noche chavista que dura ya 20 oprobiosos años, va a tener que pasar un tiempo largo. Incluso si Venezuela logra emanciparse de esta opresión, de estos ladrones, no va a ser tan fácil que Venezuela se recupere. Lo han robado todo, ¿no? Pero Maduro dice que él tiene información de buena fuente, o sea, de sus espías cubanos, que son como 20.000, según la cual Bolsonaro no quiere usar la fuerza contra la dictadura venezolana, y yo creo que en ese sentido sí está bien informado. Bolsonaro en eso no es distinto a la clase política latinoamericana, que educada en el prejuicio o el rencor contra el imperio norteamericano, prefiere que no se use la fuerza contra Maduro. Y eso es una lástima, ¿no? Pero Maduro dice que el vicepresidente de Brasil está loco y se quiere ir a la guerra con Venezuela. Casi ni se le escucha la palabra, la voz a Jair Bolsonaro, presidente electo. Es el vicepresidente que todos los días dice que va a invadir a Venezuela, que Brasil va a utilizar sus fuerzas militares. Declaró, aquí está la agencia ANSA, general prevé golpe de Estado en Venezuela. General Hamilton Murao, ahí aparece al lado de Bolsonaro, ¿eh? Es el que tiene care loco que está ahí al lado, ¿eh? Care loco, un loco. Declarar lo que él ha declarado es cosas de loco. Decir que una fuerza militar brasileña va a ingresar a Venezuela es de loco. Pero nadie ha dicho eso.
Es decir, Maduro pone en boca del vicepresidente brasilero, de nuevo, puras patrañas. Está clarísimo que lo que quiere hacer Bolton, esta es la información que tengo yo, y a mí no me la cuentan los espías cubanos, claro, ¿no? Pero tengo mis fuentes. Lo que quiere hacer Bolton, sí es verdad que Bolton tiene en su carpeta, en su agenda Venezuela. No Trump, no Pompeo, no sé si la CIA, están todos mucho más preocupados con Norcorea o sobre todo con China, ¿no? La obsesión es China ahora, ¿no? Entonces Venezuela no está entre las prioridades. Lo que quiere hacer Bolton, y es deseable que ese sea su propósito, es animar a un grupo de venezolanos poderosos, entre los cuales tendrá que haber militares en actividad, para que se levanten en armas en defensa del honor mancillado de la República, en defensa de las libertades conculcadas, y echen a la dictadura, ¿no? Esto no sería un golpe militar, esta sería una insurrección patriótica. Bolton está tratando de conspirar o de tramar esto, pero es muy difícil de ejecutar, porque la inteligencia cubana está muy arraigada en Caracas y en toda Venezuela. Y entonces los militares de alto rango están todos muy vigilados. Es muy difícil. O sea, este es el propósito de Bolton, pero de ahí a que él logre cumplirlo, está por verse, ¿no? De esto y de mucho más vamos a hablar después de la pausa con un gran empresario venezolano, Eligio Cedeño, no se lo pierdan. Ha venido esta noche un muy influyente, muy exitoso empresario venezolano, Eligio Cedeño, que por supuesto tuvo que escapar de Venezuela perseguido por la dictadura chavista. Un aplauso para mi amigo Eligio, por favor. Gracias. Gracias por volver, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ti, Jaime, por tu postura frente a Venezuela. Creo que eres uno de los pocos periodistas que le he dedicado horas Gracias y por tiempo decírmelo. para ayudar a los venezolanos, sobre todo porque el mundo entiende lo que pasa en Venezuela. Gracias. Es mi deber, Eligio, es mi deber. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Viste estos videos de Maduro diciendo John Bolton ha dado la orden de asesinarme, está complotando y Bolsonaro es parte de la conjura y me quieren derrocar? ¿Tú crees que esto es verdad? No, eso no es verdad. Ellos lo que hacen es que se hacen víctimas para tratar de conseguir algún apoyo con el pueblo que tienen engañado desde hace 20 años. Es la postura de victimizarse para que defiéndeme, que nos quieren atacar, nos quieren sacar del poder para aprovecharse de ustedes. ¿John Bolton tiene tanto poder como dice Maduro? Yo creo que ni Trump tiene poder para hacer eso. Este es un país donde las leyes funcionan. Claro. Y donde eso no lo pueden hacer ni siquiera los americanos. Es verdad. Incluso si Trump quisiera mandar a matar a Maduro, eso es ilegal en este país. No lo puede hacer. No lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Tú esperas algo distinto de Bolsonaro? Cuando digo distinto, ¿no? Duque ganó y ahora Duque dice no usemos la fuerza militar contra Venezuela, no estoy a favor de discursos belicistas. ¿Tú crees que Bolsonaro, que ha sido capitán del ejército, que va a tener muchos militares en su gobierno, podría tener una actitud más agresiva, más frontal contra la dictadura venezolana? Yo pienso que sí, que puede ser un poco más agresivo, pero llegar a una invasión, yo creo que no. Realmente no la veo. Y tú eres realista, ¿no? Tú eres realista. O sea, no va a haber una invasión militar en Venezuela ni por el lado de Estados Unidos ni por el lado de Latinoamérica, ¿no? Mira, no la va a haber, pues la principal razón es porque no es justo. ¿Y no es justo por qué? Porque un país que no es Venezuela no tiene por qué pagar con sangre y con dinero la resolución de un problema que crearon los venezolanos y que los venezolanos no hemos sido capaces de resolver. ¿Y por qué no han sido capaces de resolver el problema? Mira, es viejo, de data, y permíteme ir atrás. Venezuela siempre ha estado dividido en, la oposición siempre ha estado dividida en 5 sectores políticos, o 5 fuerzas políticas, de tendencia política. Y en cada una de las etapas, uno de ellos ha sido el líder. Y los demás no han tenido el liderazgo. Por ejemplo, hoy en día, si tú llamas a una elección mañana, la que ganaría las elecciones sería María Corina Machado. María Corina es la más fuerte de la oposición ahora. Hoy. En su momento fue Leopoldo López, en su momento fue Capriles, Henry Ramos cuando tomó la presidencia de la Asamblea. Maduro, el gobierno chavista está técnicamente caído, pero se necesitan que todas las fuerzas trabajen en un mismo sentido. Y eso no está ocurriendo. No pasa porque las otras 4 que no están en el momento liderando esa oposición saben que si
ayudan a esa caída, no toman ellos el poder. O sea, la oposición está dividida por un problema de egos. De ego. Y eso es lo que ha permitido que el chavismo se mantenga en el poder por años. Porque el chavismo sí está unido, es una banda de criminales, Exacto. pero se protegen entre ellos, ¿verdad? Sí, Porque claro. saben que si cae la banda van todos presos, se necesitan mutuamente. No ocurre esto en la oposición, ¿no? No ocurre eso porque ellos saben que sí. Leopoldo López hubiese sido presidente, iba a repetir la presidencia 6 años después, entonces Henry, o cualquiera de ellos. O Capriles o María Corina no quiere ese no escenario. quiere esperar 12 años. Y sacrifican el pueblo de Venezuela frente a sus intereses personales de cada uno de los partidos. Ese es un error capital, ¿no? Absolutamente, sí. Porque esta es una partida de ajedrez y aunque nos duela, la siguen ganando Maduro y los cubanos. Porque ellos actúan de una forma delincuencial. Correcto. Sin respetar nada. Correcto. La oposición no lo hace. Ahora, yo he dicho también, y quisiera plantearte este tema, que los venezolanos sí tienen que resolver el problema ustedes, Sin duda. pero a veces me he preguntado dónde están los venezolanos ricos del exilio, los empresarios poderosos como tú. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no articulan un movimiento político? ¿Por qué no conspiran? ¿Por qué, Eligio? Bueno, no sé los demás, yo conspiro al 30% de mi tiempo. Ah, tú sí Abiertamente. conspiras. Sí, sí. Y creo que lo que pasa en Venezuela es que la gente quiere conspirar, pero no quiere aparecer. Hay miedo a aparecer. Y cuando tú quieres hacer cosas, por ejemplo, como el caso de los drones, que yo no estuve de acuerdo que lo hicieran, porque eso tiene que ser abierto para que tú puedas tener beligerancia. La FARC, el grupo ETA, era totalmente abierto. Decía, yo quiero tomar el poder por la fuerza y yo estoy aquí, yo tengo nombre, cara, y mi propósito es este. Y voy a hacer estos ataques, voy a hacer estas actividades para que no se catalogue dentro del rasgo de terrorismo. Cuando tú haces actos violentos para sacar un gobierno legítimo o ilegítimo, sin avisarlo, pones en riesgo la población civil. Por eso es que yo creo que aquí lo que tenemos que hacerlo, la gente que está en el exilio, que también tenemos que contar con el beneficio de los que están adentro, que lo primero que hacen es, ustedes están en Miami cómodos, ustedes no pueden opinar. Y no, el exilio puede ser importante siempre y cuando el poder político que está en Venezuela nos reconoce como parte y empezamos a trabajar juntos. Pero y eso no pasa ¿no ahora. estarías dispuesto a reconocer que también hay un problema de ego entre ustedes, los empresarios ricos venezolanos? Absolutamente, claro que sí. Porque en lo que uno empieza a surgir, viene con su agenda Sí. y todos la boicotean Sí. y vivimos en esa pelea constante que es lo que... Yo lo veo así también, o sea, cada uno tiene su propia agenda y uno no quiere subordinarse a la agenda del otro. Sí, sí, y yo lo reconozco, es así. Es así. Recientemente nosotros nos reunimos en casa de alguien, 10 empresarios, y empezamos a hablar de todas estas ideas. Pasamos 3 horas entre comida, a los que toman, yo no tomo alcohol, porque no me gusta, no critico al que lo haga. Después de 3 horas salimos de ahí y no estábamos de acuerdo, porque unos pensaban que hay que ir a las elecciones, otros pensaban que cada uno da una ruta distinta. Lo que les pasa a los opositores en Venezuela les pasa a los empresarios Exactamente. exiliados. Y la mayoría esperando que sea Estados Unidos que entre a Venezuela, sacrifique la sangre de sus soldados, los contribuyentes paguen una invasión a Venezuela, cuando los venezolanos en el exterior tienen aproximadamente 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de Sí, dólares. sí, exacto. ¿No será también que algunos, y no es tu caso, porque tú eres un empresario honorable, pero algunos empresarios venezolanos tienen ahora tan buen pasar, disfrutan de una fortuna tan copiosa que realmente ya no les duele Venezuela, no quieren volver, no les interesa el problema? No les interesa. Y de eso hay mucho. Hay mucho, ¿no? Mucho, sí. Muchísimos. Porque además tienen rabo de paja, no nos vamos a engañar, ¿no, Eligio? Techo de vidrio. Techo de vidrio. Sí. Ahora, muchas veces a mí me dicen, los militares no van a echar a Maduro, todos están comprados. Les pagan con dinero del narcotráfico, han amasado fortunas, son generales y coroneles que nunca pensaron tener tanto dinero. Bien, si esto es verdad, y creo que lo es, ¿no sería posible hacerles una mejor oferta? Si están comprados por Maduro, tienen un precio, se venden. Bueno, entonces Maduro les paga 2, hay que ofrecerles 8. Es difícil porque, como yo veo lo que está pasando en el país, es lo siguiente. Ellos se dividieron las zonas. Entonces, un grupo de militares y civiles agarraron las aduanas, otros agarraron la minería, otros agarraron el oro, otros agarraron los secuestros, otros negocian con la droga, otros negocian con el cambio.
Y las riquezas que se generan ahí, no hay dinero en la tierra que tú le puedas garantizar, amén de que ya tienen sucias las manos. Claro. Entonces tú dices, bueno, me vas a pagar el doble, pero me tienes que perdonar. Es bastante difícil. Sin embargo, el estamento militar medio hacia abajo sí estaría dispuesto a sacar a esa gente, pero tiene que dársele el beneficio de no desprestigiar a los militares. Sí. ¿Ok? Y decir que en algún momento ellos tienen que formar parte de la reconstrucción del país. Exacto. Pero es interesante lo que cuentas. No es que han ganado mucho dinero, es que siguen ganando mucho dinero, los generalotes. Sí, claro, ellos tienen dividido el negocio. Claro. Entonces, Diosdado Cabello se encarga de todo lo que es el oro, Sí. el otro se encarga de las aduanas, Sí. el otro se encarga de la droga, y esos son negocios muy lucrativos. Sí. Qué interesante eso. Ahora, ellos han contado, y tú lo habrás leído en la prensa de Estados Unidos, que en algún momento de este año, antes del atentado con los drones del 4 de agosto, sondearon a la Casa Blanca, pidieron ayuda logística, equipos de comunicaciones, para conspirar allá. Y la Casa Blanca les dijo, muchachos, no los vamos a ayudar. ¿Por qué? A mí me decepciona eso. Pero es porque es ilegal, porque es un gobierno constituido, porque Capriles lo reconoció hace 6 años. Lo que tendríamos que ver es qué pasa a partir del 10 de enero, cuando el gobierno americano ha dicho que no reconoce los actos provenientes de la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, a partir del 10 de enero no deberían reconocer ninguna de las autoridades en Estados Unidos, llámese embajadores, autoridades que están en los consulados de Estados Unidos, firmas autorizadas en los bancos, presidencia de CICO, inmunidad diplomática, ¿ok? Y adicionalmente a eso, según la Constitución de Venezuela, en varios artículos, pueden apoyar este tipo de logística si algún venezolano lo quiere hacer. Con lo cual el 11 de enero es un día clave. Es clave. Por lo pronto, los países amigos de la causa libertaria venezolana tienen que retirar sus embajadores el 11 de enero. Y votar los embajadores que tiene Venezuela en esos países. Que son embajadores espías casi todos, además. Casi ¿no? todos. Casi todos. Te quedas con nosotros más tiempo, por favor. Es muy interesante siempre conversar contigo. Eligio Cedeño es un hombre supremamente bien informado y muy influyente. Así que te agradecemos que hayas tenido el gesto de venir esta noche al programa. Regresamos después de la pausa. Ha venido esta noche Eligio Cedeño, un prominente empresario venezolano del exilio. Para mí siempre es un gran placer conversar con Eligio, querido amigo. Eligio, recientemente la justicia de Palm Beach sentenció, aunque todavía no ha entrado en la cárcel, me parece que a 10 años, pero le van a recortar la condena, a Alejandro Andrade, al teniente Andrade, al que le dicen el tuerto, porque jugando a las chapitas con Chávez perdió un ojo, ¿no? El ojo más caro de la historia. El ojo más caro de la historia de Venezuela. A Venezuela le costó Un ojo de la cara. un ojo de la cara. Andrade dijo que Gorrín le dio en comisiones, a cambio de los dólares subsidiados, cuando él era el jefe de la Oficina del Tesoro, $1.000 millones. ¿Esa cifra es verosímil o queda corta a tu entender? Queda corta. En esas operaciones de cambio se hicieron transacciones financieras complejas, no fácil de entender, entre 20 y 30 mil millones de dólares. Y cuando empezaron con su negocio de cambio, que si me permites y tenemos tiempo te explico cómo eso llevó a que la gente estuviera comiendo de la basura, ellos empezaron por márgenes muy pequeños, pero descubrieron que si ellos retenían los dólares y usaban la masa monetaria, que son los bolívares circulantes, para comprar dólares, el dólar se disparaba, entonces los márgenes se hicieron demasiado grandes, como el caso del alemán que cayó preso, que Matías Krull. Matías Krull, Cosa que a ellos les beneficiaba, por supuesto, pero fue provocado. provocado. Más bolívares, producto de la maquinita, de la impresión inorgánica. Exactamente. Con esos bolívares compraban dólares que ellos disparaban y esa diferencia, que ya no era 6-1, sino 20-1, Exactamente. hacía más pingo el negocio. Y empezaron a especular con 3 cosas. Con el dólar, o sea, hicieron especulación financiera, especulación alimentaria y especulación de salud. Sí, correcto. Porque empezaron, lo primero que hicieron fue que desmontaron el sistema de distribución de dólares a través de la cerrada de las casas de bolsa, empezaron a expropiar todas las compañías de alimentos y empezaron a quitarle los dólares a los laboratorios internacionales. Porque el dólar más barato preferencial era alimentos y medicinas. Perfecto. Entonces, cuando el producto estaba terminado, es un frasco de salsa de tomate, es como decir $2. Y por eso los alimentos que se producían a dólares baratos terminaban en Colombia, porque es el equivalente a llevarte $1. Claro. En perjuicio de la pobreza de la gente. Cuando hicieron los márgenes,
crecieron los márgenes de tal manera, la gente se empobrecía, porque por más que suban el salario, no puede alcanzar la devaluación. Solo para que tengas una idea. Cuando Chávez llegó al poder, el dólar estaba en 650 bolívares. Si nos olvidamos del bolívar soberano y el bolívar fuerte, hoy ese dólar estaría costando 64.500 millones de bolívares. Ellos han devaluado la moneda 100 millones de veces. 100 millones de veces. Pero como le han quitado los ceros, como hacen todos los populistas comunistas que disfrazan las cosas para que digan que lo estoy haciendo bien, solo por falacia, la gente no lo percibe. Entonces, hoy en día están atrapados en un sistema en el cual no les va a permitir que el dólar baje más nunca. Porque, primero, desvincularon las reservas técnicas, las reservas internacionales que garantizan la masa monetaria, y la masa monetaria simplemente es eso, como tú dices, una maquinita que va disparando bolívares, no importa si están cubiertos o no. Claro. Entonces, fíjate lo que está pasando con el oro, que es trágico. Ellos agarran y le dijeron, saquen todo el oro que quieran. Pueden sacar todo el oro. Yo voy y se los compro a precio internacional más el 30%. Y te lo pago en bolívares con 20% más. Te doy los bolívares, los bolívares salen a circulación en la calle, agarran el oro, lo venden internacionalmente, pero los dólares no lo ponen en el central para soportar los bolívares que soltaron. Si no se lo gastan. Se los quedan ellos. Se los roban. Es otra forma de robar. Exactamente. El oro que se extrae ilegalmente. Sí, sí. Lo compran con bolívares y lo venden en dólares o en euros. Claro, pero el problema que genera, primero es el robo, que no se debe hacer. Desde luego. Pero después la hambruna que ocasiona esa cantidad de bolívares que salen a reclamar los alimentos que no pueden venir al país porque no hay dólares. Es tremendo, lo has explicado con meridiana claridad. Ahora, perdona mi ignorancia, porque yo no conozco a los jugadores pesados, a los grandes ladrones del dólar subsidiado. ¿Es Gorrín el que más se benefició del dólar subsidiado? Yo creo que hay muchos como Gorrín. Muchos. Sí. Es uno entre 20 o entre 100. Quizá más, exacto. Porque es mucho dinero. Claro, pero ¿solo Gorrín puede haber amasado 10 o 20 mil millones de dólares? Es posible, porque no se conocen las cifras. Fíjate que cuando Andrade se declara culpable la primera vez en un juicio sellado, después aparece Matías Krul y dice, no, es que aquí hay más plata. Claro. Y hay más, y están escondidos por todos lados. ¿Y la plata que tiene Andrade? No sé dónde la ha escondido, pero toda la plata que tiene, ¿es de él realmente o él guardaba la plata de Chávez? Él guardaba la plata de la familia de Chávez. De la familia de Chávez. Ordenada por Chávez a partir del 2002. Porque cuando ellos salen del poder en el 2002, cuando ellos abandonan el poder, que alguien le quiere decir el golpe de Estado, que no lo hubo, y regresaron, se sentaron con Chávez y le dijeron, esto nos agarró sin dinero y esto no nos puede volver a pasar. Exacto. Tenemos que tener dinero suficiente para que si perdemos el poder por elecciones o por como sea, poder regresar al país financieramente soportable. Y ahí Chávez da permiso para que roban. Lo que pasa es que Chávez no sabía que se pegaron una cantidad de gente un poquito más inteligente que ellos y los empezaron a robar de verdad. Y Andrade robaba para Chávez, para la corona, para las hijas. Para él, y para su hijo, los caballos. Todo. Ahora, según tus fuentes, y tú estás bien informado, ¿quién sería ahora el hombre más rico de todo el chavismo? ¿Es Cabello? ¿Son los hermanos Cabello? ¿Es Maduro? Mira, yo creo que debe ser la gente cercana a Ramírez y luego la gente de la medicina y la gente de los alimentos. Que hay un grupo de gente que los nombres no se conocen. La gente cercana a Rafael Ramírez, que fue jefe de PDVSA 10 años largos. Sí, por muchos años. Él robó mucho también. Agarró mucho dinero. Él y toda su gente. Sí. Sí. ¿Y dónde han escondido el dinero, Eligio? Mira, no lo sé. Hablan mucho que está en Dubái, en países del Medio Oriente, en China. Pero yo creo que ya con esas grandes cantidades de dinero deberían tener bancos. Haber comprado bancos como únicos clientes son ellos y todo el dinero son de ellos. Entonces, porque es que son cantidades exorbitantes. Gorrín lo hizo en Santo Domingo, ¿verdad? Creo que compraron un banco. Sí, creo que inclusive el banquero se declaró culpable. Culpable. Sí. Pero digamos, ¿no te sorprendería que los Cabello tengan una fortuna colosal también, no? Sin duda. Sin duda. Sin duda. Ahora, ¿Maduro es ajeno a todo esto? Quiero decir, ¿es tan tonto que él no ha robado? No, ¿verdad? No, es parte de esto. De hecho, en el juicio de Matías, ahí aparecen los conspiradores que son los hijos de Cilia Flores. Los 3 hijos biológicos de la esposa de Maduro. Exactamente, entonces ellos también están en su composición. Lo que pasa es que deben estar muy tristes porque
se están desarmando todas estas estructuras de corrupción Sí. y se están quedando sin dinero. Sí. Entonces ahora tienen que robar más. Sí. ¿Tú crees que Maduro y Cabello tienen miedo de que en algún momento el largo brazo de la justicia global los atrape? Quiero decir, fíjate lo que ha pasado con la billonaria china en Vancouver, ¿no? Fíjate lo que pasó con Pinochet en Londres. Fíjate lo que pasó con los dirigentes deportivos de la FIFA, que fueron arrestados en distintas partes del mundo, en Zúrich, y uno de ellos en un crucero de Disney con su familia. O sea, en estos tiempos la justicia te puede arrestar fuera de tu país. Sí. Yo creo que ellos deben tener ese mismo temor y por eso no salen de Venezuela los que no tienen inmunidad. Sí. Yo creo que a Maduro se le termina la inmunidad el 10 de enero. Y eso debería ser para que los países sean cónsonos con lo que han declarado. Si no te reconocen y hay una orden de captura, que Sí. seguramente la debe haber, deben capturarlo. Sí. Yo pienso que ahí va a ser lo que hace este presidente de Sudán, que va a ir directamente a los países donde no le va a pasar nada. Pero es como vivir preso en una parte del globo terráqueo, no libre. Si tú me preguntas, yo creo que Maduro en algún momento debería buscar la forma como ir y asilarse en un país y dejar ese problema que él mismo causó, pero que los que están a su alrededor no lo dejan que renuncie. ¿Por qué? Porque significa que se caen todos. O sea, ¿tú no crees que es concebible un escenario en el cual el chavismo, harto de Maduro, lo expectora del poder y corrige el rumbo? O sea, el chavismo decide aprender, no sé, de los chinos, de los vietnamitas, incluso de Daniel Ortega, es decir, bueno, no vamos a soltar el poder político, pero vamos a implementar una política económica capitalista pro mercado para salir de esta crisis horrenda, apocalíptica. ¿Eso no crees que ocurra? No, porque ellos están basados en que ellos quieren gobernar sobre la pobreza. Les conviene la miseria. Claro, porque es como tener una finca donde toda la gente pensante se va, tú te quedas en una finca que tiene oro, petróleo, coltán, gas y todas esas riquezas. Todo el mundo se va Sí. y tú vives la dolce vita, Sí. porque ellos viven muy bien. Ellos comen, van a buenos restaurantes, van a Sí. las mejores playas del Caribe. Entonces, ¿por qué ellos van a cambiar el rumbo? Al chavismo no le conviene sacar a Maduro, necesita a Maduro. Y si se va Maduro, se queda uno de ellos. En estos días alguien me comentaba, bueno, y si Maduro en algún momento decide irse del poder, Sí. yo decía, ¿qué van a hacer con Jagua? ¿Qué van a hacer con Freddy Bernal? Sí. ¿Qué van a hacer con las Farías? Que son gente que están ahí, que son tan radicales, o más radicales que Maduro, que ahorita no salen porque no están a la palestra. Pero cuando Chávez se murió, todo el mundo decía, se acabó el problema, y se ha empeorado. Y yo creo que si Maduro se va a empeorar. Porque hay que sacarlos a todos, hay que desmantelar una banda de delincuentes. Después de la pausa te voy a preguntar, pero te adelanto la pregunta, ¿no? Si se justificaría que el Departamento de Justicia de este país encausara criminalmente a Maduro y a otros jefes, a Padrino, Reverol, el Pollo Carvajal, jefes militares, por narcotráfico, por comerciar, exportar toneladas de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. Si eso tendría un sentido legal, así como es ilegal que Estados Unidos se proponga eliminar físicamente a Maduro, si eso sí encajaría dentro de la ley. Regresamos con Eligio Cedeño después de la pausa. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya volvemos. Estoy conversando esta noche con Eligio Cedeño, un gran empresario venezolano que por supuesto siempre está muy preocupado por la terrible catástrofe humanitaria que asola a su país. Eligio, yo tengo la impresión de que el gobierno de Trump no ha hecho todo lo que pudiera hacer con respecto a la causa de la libertad en Venezuela, Ha sinceramente. hecho más que los anteriores. Ha hecho más mucho. que Obama, ¿te parece? Sí, y que Clinton, y quizás que Bush, sí, Sí, ha hecho más. ha hecho más. Sí. Por lo menos está muy agresivo, mucho más agresivo. Contestando la pregunta que me hiciste antes Sí. de ir a la pausa, Sí. yo siento que esa es la vía legal por la cual el gobierno americano puede ayudar a los venezolanos, porque es un delito que estos bandidos han cometido que afecta a los intereses de Estados Unidos. Exacto, y que se puede probar. Y que se puede probar, Claro. y que nos hizo un favor a los que queremos un país sano, porque ellos al cometer un delito se convierten en ser objeto de persecución por los Estados Unidos, como hicieron con Noriega.
Entonces, lo pueden hacer perfectamente. mira, tenemos una feliz coincidencia. Sí. Tú sí crees que Estados Unidos, porque tú has dicho, no sería justo que Estados Unidos entrara con tropas en tierra, perdiera vidas, gastara dinero, ¿no? En la causa de la libertad de Venezuela. Pero que el Departamento de Justicia encausara por narcotráfico a Maduro y a sus socios, sí corresponde. Claro, porque ellos con sus actos delictivos han dañado los intereses de Estados Unidos. Correcto. Lo demás, el pueblo es el que eligió a Maduro y el pueblo es el que tiene que sacarlo. ¿Lo ves? Pero solo eso, es decir, abrir un expediente criminal por narcotráfico a la dictadura venezolana, que el Departamento de Justicia de este país lo hiciera, tendría un gran poder, digamos. No, que los vaya a buscar. ¿Qué expediente? Con eso no hacemos nada. Que entren, lo busquen y se lo lleven como hicieron con Noriega. Exactamente lo mismo. Claro. Al Reverol, a todos los que están ahí, que se los traigan completo. Se ¿Listo? justifica legalmente, ¿no Por es cierto? supuesto. Yo digo, pero si han extraditado al Chapo, el Chapo vivía en México, estos viven en Venezuela, pero el Chapo está acusado de enviar cocaína a Estados Unidos. Ahora, incluso hay 2 narcosobrinos de la familia presidencial que están presos por eso. Además, la lucha de la izquierda contra Estados Unidos es, vamos a contaminarle su juventud Exacto. de cocaína Exacto. para debilitarlos. Entonces es un ataque de la forma que ellos la pueden dar. Y los Estados Unidos, yo creo que han sido bien tontos en ese sentido, en que no lo han visto de esa manera y no le han puesto un coto a eso. Porque cada vez caen más narcotraficantes que dicen. Recientemente en el juicio del Chapo Guzmán alguien declaró diciendo que los aviones con que él mandaba la droga salían de la rampa presidencial. Bueno, suficiente prueba. Claro, por supuesto. Y ahora, ya que hablamos de aviones, estos 2 aviones cazabombarderos rusos que, en fin, en una bravuconada han mostrado en Maiquetía, con Padrino, haciéndole reverencias, ¿qué sentido tiene eso? Payasada. Payasada. Payasada de comunista. Exactamente. Payasadas. Payasada de comunista. Ya anunciaron que se los llevan el sábado. Claro. Aparentemente fueron ahí a aprovisionarse de combustible, Sí, cosa ridícula, ¿no? A gastar dinero y a garantizarse de que les paguen sus reales de vuelta. Recuerden que Venezuela debe a Rusia cerca de 60.000 millones de dólares o 30.000 millones. La cifra No, cerca de 50 o 60 mil. 60 La primera mil es la correcta. exactamente. Y a los chinos cosa igual, ¿ah? Cosa igual. Cosa igual. Pero el día que haya un cambio de gobierno, si los rusos y los chinos no documentaron sus operaciones legítimamente, yo creo que no van a cobrar ese dinero. Con lo cual a ellos no les conviene que haya un cambio de gobierno. No les conviene. No les conviene. O sea, el interés, por ejemplo, de Putin en preservar la dictadura venezolana es puramente económico. Es puramente económico, exactamente. La izquierda, en general, el grupo la izquierda mundial... Sí, el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, disculpa, gracias por la ayuda, está arrepentido de lo que significó Chávez y Maduro para esa tendencia. Y quisieran que desaparezca. Lo que pasa es que estos, como no son izquierdosos ni idealistas, sino son unos delincuentes, no salen porque necesitan conservar el poder para mantener sus riquezas. Claro, pero no tienen ideología, ¿no? Ninguna. Una banda de ampones. Ahora, ya que hablábamos del petróleo, ¿no te parece que el gobierno de Estados Unidos, aparte del tema del Departamento de Justicia y de la causa criminal por narcotráfico, podría asfixiar un poco más a la dictadura de tu país, impidiendo que las refinerías le compren petróleo, o esto es wishful thinking por mi parte y no va a ocurrir? No te pongas bravo conmigo, pero voy a decir algo que nadie lo ha dicho. Por favor. Recordemos que este es un país de libertades económicas. Y todo el mundo dice que Estados Unidos deje de comprarle petróleo a Venezuela. Estados Unidos no le compra petróleo a Venezuela. No, son refinerías privadas. Las refinerías de Cico, que son de ellos. Entonces ellos tienen una filial aquí que se compra su propio petróleo, los refina y los vende en sus gasolinerías. Entonces, no existe una ley. Estados Unidos no puede legalmente obstruir eso. Puede, porque eso va contra la libertad económica. Entonces, por ahí no va la cosa. La cosa va por, tráete estos malandros presos, saca todos esos narcotraficantes, asesinos, secuestradores, operadores de trata de blanca, y ponlos en la cárcel. Y vamos a empezar a desmantelar esa banda de delincuentes poco a poco. Comprendo. Ahora, tú eres un empresario, por lo tanto tú eres un hombre de acción, un hombre acostumbrado a tomar decisiones. La decisión de entremos a Venezuela, capturemos a los 6 principales cabecillas de la narcodictadura y los traemos acá, una operación relámpago, quirúrgica, ¿se puede hacer? ¿Es humanamente posible eso? Se puede hacer humanamente posible y legalmente posible. Porque ellos están afectando los intereses del país que los iría a buscar, que en este caso es Estados Unidos. ¿Venezuela tiene suficiente fuerza militar para repeler una operación de ese tipo?
De ningún tipo. No. De ningún tipo. O sea, De ningún tipo. no habría una resistencia armada o... No. Esos soldados, bueno, tú viste lo que pasó con el dron, cómo salieron corriendo todos, los aviones no están operativos. Ellos, para que no le den un golpe de Estado, han desmantelado todos los cuarteles. Ya vimos cómo el capitán Caguaripano entró en un cuartel y se llevó todos los fusiles y no lo agarraron. Sí. Lo agarraron después, pero no lo agarraron. Entonces, la fuerza militar ellos la han desmantelado para su propia protección, pero eso los hace vulnerables ante un ataque de cualquier país. Te voy a hacer la pregunta más difícil de la noche, porque nos quedan 2 minutos, ¿no? Son 2 preguntas. La primera, ¿eres optimista? Y la segunda, ¿cómo crees que, no como quisieras, sino cómo crees que va a terminar la dictadura venezolana? Mire, yo siempre soy optimista por concepto ideológico. Sí. Yo creo que va a terminar en algún momento. ¿Cómo va a terminar? Yo veo esto más bien una implosión social, una guerra civil entre ciudadanos, que para eso sí se da. Estados Unidos ya tiene su autorización para intervenir, porque lo dejó firmado el presidente Obama, que se fue, que es una autorización que requiere del Senado y del Congreso, que ese proceso ya está Si hay una guerra civil abierta, hay que entrar. Tienen que entrar. Claro. Sí. Pero se tiene que promocionar o se tiene que dar internamente. Pero entonces, siendo optimista, ¿tú no crees que el régimen venezolano va a durar lo que ha durado el cubano? Yo no lo veo, porque este régimen está poniendo al pueblo en una situación peor que nunca los cubanos en su historia pasaron. Yo tampoco lo veo. Esto es distinto. O sea, hay más miseria en Venezuela que en Cuba. Muchísima más. Pero muchísima más. Muchísima más, sí. Y en un país rico, porque el problema es que en Cuba... Exacto. Todos son pobres, salvo los socialistas o los comunistas del régimen. Pero es que aquí hay unas diferencias importantes. Hay restaurantes en una zona de Caracas, como es de lujo, donde los enchufados viven la vida de una manera grotesca. Y eso la gente lo ve. Grotesca. Entonces ahí, en esos odios sociales, ahí sí puede pasar algo. Y es verdad que la gente come de la basura, ¿no? Totalmente, sí, señor. Sí. Tristemente. Eligio, gracias por venir. Venezuela te necesita. Ojalá hubiera más empresarios como tú comprometidos con la causa de tu país. Gracias, gracias. No, gracias a ti. Gracias. Un aplauso para mi amigo Eligio Cedillo. Gracias. Felices fiestas, saludos a la familia. Igualmente. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia. Iván Duque le ha dado una entrevista estupenda a Claudia Gurizati de RCN Noticias. Tengo algunos fragmentos de ella. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, hoy el dictador Maduro se quejó de que el presidente democrático de Colombia, Iván Duque, ténganse en cuenta que en Colombia hay gobiernos democráticos desde el año 58, o sea que es una democracia seria. Se quejó de que Duque es inamistoso con él y dijo que Duque tiene un alma diabólica. En Colombia tiene 7 bases militares. Para que salga el señor Duque a decir que esto es un acto inamistoso. Inamistoso es preparar paramilitares en Colombia para atacar a Venezuela, para matar al presidente de Venezuela. Eso sí es inamistoso, Iván Duque. Escúchame. Carita de ángel y alma de diablo. Yo dije la otra vez, tiene una carita de ángel. Usted lo ve hablando a Duque, pero vos que agarrarle los cacheticos, chuki, 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 hacer así, chuki, chuki, chuki. Es un chuki. Es increíble, rompió el récord en 90 días, acumuló 80% de repudio nacional en las calles de Colombia. Todo es mentira, esto último es mentira, no hay ninguna encuesta que suscriba eso que acaba de decir. Se queja de que ese Duque inamistoso con él, pero ¿en qué lenguaje, en qué tono displicente, desdeñoso se refiere al presidente Duque? ¿Duque tiene cara de querubín? Sí. ¿Tiene cara de bueno? Sí. ¿Por qué es bueno? Es buena gente, Duque. Es un gran tipo. Tan buena gente, ya se pasa de buena gente, que no quiere el uso de la fuerza para sacar a Maduro. Duque le responde en este tono moderado, civil, tolerante, ¿no? Adecenta la política. Colombia no está bajo ninguna circunstancia fraguando o pensando ningún acto hostil, ni ningún acto de actitud belicista con ningún país de la región. Nosotros somos un país respetuoso del derecho internacional y somos un país que se ha caracterizado siempre por tener instituciones sólidas
y por acudir a los organismos multilaterales cuando se trata de obligaciones de otros países para con Colombia. Por eso no vamos a permitir que se empiecen a tejer ese tipo de dudas o acusaciones. O sea, es una respuesta muy mesurada, ¿no? Duque, y yo lo conozco hace unos años ya, jamás emplea adjetivos denigrantes o altisonantes para rebajar a sus adversarios. No lo escucharán ustedes decir un insulto grueso contra Maduro, a diferencia de mí, ¿no? Que yo, si esto es una olimpiada de adjetivos y flamígeros y denuestos y diatribas, a mí me gusta. Soy escritor, me gustan las palabras y a veces las palabras tienen que estar cargadas de una fuerza moral. Pero Duque se cuida muchísimo cuando alude a la dictadura venezolana. Juzguen ustedes. Esas acusaciones deben ser rechazadas por todos los colombianos y lo que debe quedar claro es que quienes están ejerciendo la dictadura en contra de sus ciudadanos, generando grandes flujos migratorios, son los que deben responder ante la justicia internacional por esos crímenes sistemáticos. Y el canal para tramitar esas denuncias es la Corte Penal Internacional, como lo hemos venido haciendo varios jefes de Estado y como espero lo sigan haciendo otros jefes de Estado en distintos lugares del mundo. Que es una batalla que empezó Iván Duque cuando era senador uribista, ¿no? Ir a la Corte Penal Internacional. Lo de la Corte Penal a mí me parece fantástico, sin perjuicio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ambas cosas pueden correr de modo paralelo. En una entrevista que hoy concedió a Claudia Gurisati de RCN, Duque deploró el uso propagandístico, ¿no? De dos aviones cazabombarderos rusos, bastante averiados ya los dos, cochambrosos, pero con una capacidad teórica de transportar ojivas nucleares. Bueno, en la Argentina, un país que llevo siempre en el corazón y cuya economía no acaba de despegar, pero uno quisiera creer que el próximo año va a ser mejor que este año 2018, que ha resultado bastante nefasto para Macri y su equipo. Bueno, en la Argentina ha llegado con fuerza esta semana el movimiento feminista, enhorabuena, Me Too, porque una actriz jovencita de nombre Thelma Fardín ha denunciado a un famoso actor, Juan D'Artés, de haberla violado cuando ella era menor de edad, tenía 16 años, en un hotel en Managua, durante una gira promocional de una ficción titulada Patito Feo, en la que ambos actuaban. Este testimonio desgarrador, conmovedor de la joven y talentosa actriz Thelma Fardín ha provocado una profunda conmoción en la Argentina, no solamente entre los actores y en el mundo de las artes y la cultura, pero incluso también en el mundo de la política. Muchas líderes políticas argentinas se han solidarizado con Thelma y estos son los fragmentos más emocionantes de su testimonio. Un testimonio que ha negado el actor D'Artés, pero que a todas luces parece ser franco, verdadero y verosímil, ¿no? No me parece a mí que esta chica esté actuando, yo le creo. En el año 2009 estaba de gira con un programa infantil muy exitoso. Tenía 16 años. Era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo: mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije: tus hijos tienen mi edad. Pero no le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta
y yo pude salir de esa habitación. Bueno, mi respeto, mi afecto, mi solidaridad con Thelma Fardín, por todo lo que le ha tocado sufrir. Yo, por supuesto, le creo y creo que ha hecho muy bien en levantar su voz, en denunciar la violación de la que fue víctima, ¿no? Estamos con ella y exigimos que se haga justicia, ¿no? Me parece que hay ya una denuncia radicada en los tribunales de Managua. El problema, claro, es que en Nicaragua no hay una justicia confiable, independiente, pero me parece que el actor va a tener que responder por estas gravísimas acusaciones en su contra, ¿no? Él las ha negado, pero yo la verdad, ya había otra actriz que había denunciado a este mismo actor por abusos deshonestos y comportamientos indebidos. El mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado para bien, ¿no? Y las mujeres de estos tiempos no están dispuestas ya a seguir siendo maltratadas, acosadas, humilladas y tener que quedarse calladitas. Y hacen muy bien en levantar su voz y nosotros las acompañamos. Regresamos después de la pausa. Para terminar, una mujer de 102 años, abuelita ella, admirable, decidió hacer algo que yo con mis 53 años no me atrevería. Se arrojó en paracaídas. Maravilloso. Habría que hacer esto antes de morirnos, ¿no? Habría que hacerlo por una vez. Borges decía que había que volar en globo. A él le gustaba volar en globo, siendo ciego, ¿no? Que es algo que también me inquieta, me seduce, la posibilidad de volar en globo. Ahora ya, tirarse en paracaídas hay que tener un coraje del que yo creo que no estoy hecho. Pero claro, me parece que la bisabuela se arroja con un instructor, ¿no? Esto, bueno, reduce un poquito el margen de error. Gracias de nuevo por vernos. Me temo que mañana y el viernes voy a estar fuera de la ciudad. Reuniones familiares me convocan al norte. No diré más porque tengo enemigos. Gracias a todos.